Ahí hay una diapositiva que dice politraumatizado como título, y una serie de consignas, que son en realidad consignas y premisas y objetivos con los cuales se armó este sistema de tratamiento. En base a estos objetivos. El tratamiento del politraumatizado grave requiere de una evaluación rápida de las lesiones. Parece tan simple esto, así como está escrito ahí, es el objetivo de esta sistemática, para que todo se haga en el menor tiempo posible, porque bueno, sabemos que un politraumatizado en el transcurso de la hora es fundamental que se diagnostique. Hay que hacer muchas cosas en poco tiempo. Hay que estabilizar, hay que diagnosticar y tratar, y todo eso a la vez. Así que bueno, ya lo vamos a ir bien. Segunda consigna es practicar el tratamiento mínimo y suficiente para salvarle la vida al paciente. O sea, que en el momento del accidente, tratar de identificar lo mínimo que yo pueda hacer para que el paciente siga vivo, para después terminar de completar el tratamiento. Como tercera consigna, el tiempo es esencial, por lo que se recomienda un abordaje sistemático, y esto es lo que vamos a ver hoy. Fácil de revisar y de aplicar. Este procedimiento, todo este procedimiento basado en estas tres consignas, se llama evaluación inicial, que es lo que vamos a ver ahora. Se llama evaluación inicial. Bueno, y esto es fundamental que ustedes lo sepan, que es lo que van a investigar y estudiar. Fíjense que acá, en estos 8 puntos que yo he puesto acá, que toda esta diapositiva se llama evaluación inicial, hay 4 colores. ¿Sí? Los primeros 2 colores en blanco indican los gestos que nosotros, que los médicos hacemos para prepararnos con la eventualidad, con el primer principio de tener todo listo antes de que el accidente suceda. O sea, y ahí incluye estas primeras 2 etapas, que ya las vamos a ver: preparación y el triage. Ya vamos a ver que es uno por uno. Todo el PowerPoint está basado en esta diapositiva. Y vamos a ver, probablemente veamos hasta acá, hasta las 5. Lo demás lo vamos a comentar nada más. En amarillo, fíjense que en amarillo está la revisión primaria, la reanimación y auxiliares para la revisión primaria y reanimación. O sea, ¿qué significa esto? En grosso modo. La revisión primaria es el hincapié, el pilar del paciente politraumatizado, basado en el famoso ABC. Digo famoso porque muchos de ustedes ya lo deben haber escuchado, el ABC, que en realidad lo que más interesa para el examen final de ustedes es que sepan las primeras 3, ABC, qué significa cada uno. El D y el E lo vamos a nombrar, tienen que saber que existe, por supuesto, pero lo principal son las primeras 3, ya lo vamos a revisar. La reanimación sería los gestos que nosotros hacemos para que el paciente no fallezca. Pueden ser de cualquier tipo, ya lo va a ver: respiratorios, quirúrgicos, expansión de volumen, etcétera, etcétera. Y en la etapa 5, que es la de la amarilla, son los auxiliares. O sea, ¿qué estudios yo puedo pedir? Esto les encanta a ustedes, los estudios. ¿Qué estudios yo puedo pedir durante esa etapa de emergencia? El paciente se me está inestabilizando, ¿qué estudios puedo pedir? Por ejemplo, un ejemplo burdo, yo no puedo ponerme a pedir una tomografía en esta etapa, porque una tomografía lleva un tiempo. Hay otros estudios que son más simples y rápidos, que me pueden aportar datos en la etapa primaria, bien emergente, para hacer el diagnóstico. Y bueno, la etapa secundaria, ya la vamos a volver a repasar, que está en otro color, es la reanimación secundaria. O sea, acá en esta etapa, en la etapa de este color naranja, el paciente ya está estable. Ya lo tengo vivo, ya está estable, ya tengo el diagnóstico, y a partir de ahí empiezo a hacer una segunda revisión mucho más exhaustiva. Prácticamente yo lo compararía con un examen físico común, el que hacen ustedes
en las salas de los hospitales, que es un examen físico completo, que ya lo vamos a revisar. Y en rojo, lo pongo en rojo porque esto es fundamental para todo este esquema, es la reevaluación y monitoreo post-reanimación. ¿Qué significa esto? Que no obstante de haber hecho todo lo que hicimos y tener el diagnóstico y haber corregido los déficits, tenemos que volver a reevaluar en un tiempo prudencial. Y digo prudencial porque es un tiempo que en realidad pone el médico tratante, no hay un esquema que diga, bueno, cada tantos minutos, cada 15 minutos, cada media hora, no. Lo pone el médico tratante de acuerdo a las patologías. Bueno, rápidamente, ahí cambio diapositiva, y bueno, y aparecen estas. En la fase prehospitalaria aparecen estas, una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria. ¿Qué significa esto? La fase prehospitalaria en realidad es lo que nosotros, los médicos, organizamos fuera del hospital con el fin de ganar tiempo. Fíjense que acá, en la fase prehospitalaria, voy a ir rápido con esto, acá en la fase prehospitalaria, porque son todas fotografías, en la fase prehospitalaria, acá están trabajando varios agentes. Acá están los bomberos, está la gente de ambulancia y hay policías también. Entonces, esto también se organiza. ¿Qué rol cumple cada uno en la escena del trauma? ¿Sí? Esa es la fase prehospitalaria y cómo se va a hacer el traslado del paciente. Y en la fase hospitalaria, yo acá puse una foto del hospital. Fíjense que antes, en los hospitales, había una sola entrada, que generalmente era la entrada principal, donde entraba todo el mundo. Y ahí se derivaba a una puerta donde decía guardia. Actualmente no se concibe un hospital que no tenga entradas diferentes. La entrada principal va por un lado, y acá dentro de la guardia, fíjense que acá esto parece una pavada, pero no, hoy por hoy en el plano de un hospital no se concibe esto, por ejemplo, que la guardia, aparte de estar apartada de la entrada principal, tenga techo. Acá en este espacio, en esta emplanada, entran 2 o 3 ambulancias, no entra un solo auto. En una emplanada donde pueden entrar 2 ambulancias en paralelo. Y fíjense que acá a la izquierda, no sé si se ve mi puntero. Sí, se ve, profe. Sí, sí. Bueno, así me sirve. Bueno, fíjense que esta es la guardia del hospital de Cipolletti, que es un hospital que lleva 15 años, 20 años, y tiene una entrada para el enfermo de a pie, y después tiene una entrada aparte, que es la de la derecha, que es para la entrada de los pacientes politraumatizados. Fíjense que esta es más ancha y tiene puertas dobles. O sea, la idea de qué? De que ahí tiene que entrar una camilla con 2 o 3 personas asistiéndolos al costado. Todo eso se prepara para que el paciente, para ir ganando tiempo, básicamente. Fíjense que esto también es y apareció, bueno, en los hospitales modernos, hoy ya no se concibe un lugar que no haya shock room. Y digo hospitales porque en las clínicas privadas esto no existe. Esto pasa en los hospitales nada más. ¿Qué es un shock room? Es una sala del tamaño, esta sala tiene un tamaño tremendo. Acá en realidad nosotros podríamos internar, si quisiéramos, 4 camas de cada lado. O sea, podríamos internar 8 pacientes acá. Sin embargo, esta sala tan grande está preparada para 2 camillas nada más. ¿Por qué está preparada para 2 camillas? Porque se entiende que en un paciente politraumatizado, estas no son las camillas originales, ¿no? Son una porquería, no llevan tablas eso. En una sala de shock room tiene que haber 2 camillas con el espacio suficiente alrededor de las mismas para que todas las especialidades confluyen y trabajen juntas. Acá tiene que estar el médico que está en la cabecera, tiene que estar el bioquímico sacándole sangre, tiene que estar el radiólogo haciendo una radiografía, y puede estar el cirujano trabajando si hiciera falta tomar algún gesto quirúrgico en ese momento. Todo tiene monitores,
para enchufar el paciente en los monitores y monitorear los signos vitales. Hay una caja de paro, acá también se tratan los paros, es una emergencia también, y tiene un tubo central con todos los gases que se necesita para aportarle al paciente, en el centro, no parado en el medio ni desde la pared, sino en el centro donde nosotros podemos rodearlo y tener espacio para movernos con libertad. ¿Sí? Hoy parece lógico esto, pero antes no era tan así. Eso empezó en los 70 a cambiar y tardó mucho tiempo en cambiar, no cambió de un día para el otro. Hasta que los hospitales empezaron a cambiar su fisonomía de arquitectura, pasaron por lo menos 20 años, por lo menos acá en Argentina. Lo que decíamos recién, tiene que, esa es la parte de infraestructura, después viene el personal. Al personal también hay que instruirlo, no solamente el personal médico, sino el personal de enfermería, también tienen que instruirlo para que hagan los menores gestos posibles y estén a las órdenes o sigan instrucciones precisas y rápidas. Y bueno, y dentro de los equipos de trauma también llegamos los cirujanos. Lamentablemente la cirugía o la residencia de cirugía no se especializaba mucho en trauma, sino más bien en patologías crónicas, y empezó a formarse una residencia aparte para la cirugía. O sea que actualmente hay residencias de cirugía y residencias de trauma. En la residencia de trauma entran todas las especialidades, como puede ser el traumatólogo, el urólogo, el cirujano, el neurocirujano, todos tienen diferentes formas de tratar las diferentes lesiones. Significa que son equipos especializados para tal fin. Que tenemos acá, y bueno, y la neurocirugía. Les quería mostrar este que se partió la cabeza. Volvemos a la diapositiva inicial. Todo está basado en esta diapositiva, vuelvo a repetirlo. Vimos la preparación, el punto 1, nos preparamos en el prehospitalario, preparamos los bomberos, preparamos la policía y preparamos las comunicaciones, preparamos el helicóptero también. Ahora están con los helicópteros en nuestro país. Todavía no llegamos a eso nosotros. Tenemos las ambulancias nada más. Pero ya va a haber helicópteros que ahorran tiempo, por supuesto. Y preparamos el hospital para recibir el paciente que recibe un traumático, ¿no es cierto? Vamos al triage. ¿Qué es el triage? Esto sí se lo pueden llegar a tomar en un examen, esta definición es importante. ¿Qué es el triage? El triage es el método de selección y clasificación de pacientes basados en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para su atención en el área. Esos son los conceptos fundamentales. Recursos disponibles para la atención en el área. Significa que el triage se hace en el lugar del accidente. Y se puede repetir en la sala de shock room si hay una catástrofe y llegan 10 pacientes, por supuesto, ¿no? Si vienen de A1, no hace falta el triage. Y si vienen de A10, hace falta el triage. ¿Qué significa esto? Tenemos que evaluar el grado de gravedad del paciente. Imagínense, yo tengo que decidir qué paciente se atiende primero, no importa el orden de llegada, no sacan un número los pacientes. Así que para esto hay que saber, para esto se entrena para el triage. El triage es un concepto que se acuñó en la Primera Guerra Mundial para los heridos de guerra que llegaban en tropel, llegaban día 10, día 20, entonces se lo iba clasificando con marcas en la frente de acuerdo a la gravedad, porque si yo estoy con un paciente, operando a un paciente, no me pueden poner otro encima, tengo que esperar con este para pasar a otro. Otro concepto de esta definición es el tratamiento local se lleva a cabo con las prioridades del ABC. En el triage también entra el ABC, que ya lo vamos a ver ahora, pilar de esta organización terapéutica. Y un concepto aplicado a múltiples lesionados y accidentes masivos o desastres. Lo que yo les decía recién. Si llega un paciente de A1 a la guardia, al showroom, no hace falta hacer un triage. El triage se hace cuando llegan multitud de pacientes en los accidentes masivos o en los desastres.
tengo acá, bueno, esta es una foto esto es de la Primera Guerra Mundial, estos cascos son ingleses y los otros son franceses, así que ahí se inventa este concepto, y ahí quedó, no es que siguió avanzando. El tratamiento del politraumatizado quedó allá. Se tomó este concepto para traerlo actualmente a esta tentativa. Volvemos a la imagen principal. Ya nos preparamos para recibir al paciente, para ir a buscar el accidentado. Ya nos preparamos para elegir en los accidentes qué paciente vamos a tratar o qué paciente hay que hacerlo con premura, y ya pasamos al shock room. Yo recibo el paciente y me lo ponen en la camilla, y empezamos a la revisión primaria, que se llama. La revisión primaria, bueno, estos son conceptos, son conceptos fundamentales. Creo que esto queda grabado ahí en el PowerPoint, no sé si Carol lo iba a hacer así, pero lo pueden repasar. Pero de todas maneras, es bueno que lo sepan. Las funciones vitales del paciente deben evaluarse en forma rápida y eficiente. No cabe ninguna duda de eso. Rápida y eficiente, ¿qué significa? Que no sirve de nada si yo lo hago muy por encima. Tiene que ser claro, tienen que estar los elementos bien enchufados, tienen que estar los signos vitales bien claros, y yo los tengo que meter en mi cabeza, porque los signos vitales del paciente pueden cambiar en 5 minutos. Puede que llegue con una presión y a los 5 minutos estar en otra. Así que yo tengo que llevar un registro del estado del paciente minuto a minuto, segundo a segundo. Estamos hablando de revisión primaria. El paciente llega, todavía no sé qué tiene. Yo recibo algunos datos de la persona que me lo trae, de la gente de la ambulancia, que me dicen las características del accidente, qué sé yo, un moto versus auto, traumatismo de cráneo y fracturas costales. Me puede llegar a decir. Entonces yo ya me voy haciendo un esquema de lo que puedo llegar a encontrar. El manejo del paciente debe consistir en una reanimación rápida y eficiente de sus signos vitales. Lo mismo, rápida y eficiente. No significa meter líquidos, sino que ver que esos líquidos son eficientes, o sea, llegan a cumplir el objetivo que yo estoy buscando. Y durante la reanimación primaria, esto es fundamental, chicos, durante la revisión primaria, que es el concepto de la revisión primaria, se identifican las situaciones que amenazan la vida, y simultáneamente, a la vez que yo identifico, empiezo a hacer el tratamiento. Vamos a ver cómo. Bueno, y esto es el pilar de esta charla, chicos. Esto es todo pregunta de examen. ¿Qué es el ABC? Es la primera pregunta que le van a hacer, ya sea en un teórico o en un cosa. Se han puesto 5 estaciones, de las cuales, como ya hemos hablado, las principales, las fundamentales son el ABC. Como hemos hablado hace un ratito, el ABC son 3 etapas que se aplican en el lugar del accidente, que se podrían aplicar en el área del accidente, que después se vuelven a repetir en el shock room. Una vez que el paciente llega al shock room, al hospital, y nosotros lo recibimos, empezamos a hacer, a encaminar estas 3 etapas. Empecemos con las 3 y después seguimos con las 5. Es fundamental que estas etapas se cumplan en ese orden. ¿Qué significa esto? Que yo voy a aplicar la etapa A. Una vez que termine con la etapa A, y estoy seguro que la etapa A está cumplida, paso a la B. Aplico la etapa B, y una vez que sé que está cumplida y estable y seguro, paso a la C. Una vez que la C está cumplida y seguro, paso a la D y paso a la E. Si yo llego a la C y tengo dudas de que la etapa B no ha sido cumplida, o que me genera dudas de su respiración en este caso, no vuelvo a la B, vuelvo a la A. Vuelvo a repetir, si yo llego a la E, lo estoy exponiendo al paciente y tengo dudas
del control que yo tendría que haber hecho en la etapa C, no vuelvo a la C, vuelvo a la A. ¿Se entendió, no? Entonces yo voy siempre en esa cronología. Hago A, B, C. ¿Tengo dudas en la D? Vuelvo a la A. B, C. ¿Tengo dudas en la E? Vuelvo a la A. B, C. ¿Tengo la duda en la B? Vuelvo a la A. Y así. Siempre en ese orden. Nunca en orden contrario. De la E paso a la D, de la C o en forma desordenada. ¿Sí? Bueno, como dice acá, ya habrán visto, la A es el mantenimiento de la vía aérea y control de la columna cervical. Es el primer gesto que yo tengo que hacer apenas entra un paciente en el shock room, por más que venga con una fractura expuesta. El paciente viene con el fémur para afuera y chorreando sangre, yo lo primero que tengo que hacer es evaluar la etapa A. No me importa la sangre que está cayendo en ese momento. ¿Sí? ¿Qué es el mantenimiento de la vía aérea? Yo acá tengo que asegurarme que el aire entre del medio ambiente y llegue a la carina, no al alveolo, a la carina. ¿Qué significa? Que la vía aérea principal no está obstruida, está entrando aire hasta la carina y de ahí obviamente difundir hacia los pulmones. Pero yo me tengo que asegurar en esta etapa de que un paciente le está entrando el aire a la vía aérea principal, a la tráquea. ¿Por qué decimos entonces, bueno, pero ¿cómo se le va a obstruir? Sí, claro, en un accidente de tránsito, de golpes de frente, de cara, yo puedo tener lesiones de la lengua, lesiones de la boca, lesiones de la laringe, lesiones de la columna cervical con desplazamientos en cizalla que pueden estar obstruyéndome la vía aérea principal. Entonces yo lo primero que tengo que asegurarme es que el paciente, esa vía aérea principal, le llamamos, esté permeable. Y en ese mismo acto controlo la columna cervical. Controlar la columna cervical significa alinearla a la columna cervical. Que el paciente tenga la columna derecha y para eso se le pone una estricada. Se le pone un cuellito para ponerla derecha. ¿Sí? Primero dos gestos. Ya vamos a ver cómo hacemos qué gestos hacemos para darnos cuenta que la vía aérea está permeable. ¿Qué maniobras hacemos? Bueno, la B, la respiración y ventilación. Esto, acá en la etapa B yo tengo que asegurarme que ese aire que entraba a la vía aérea principal llegue al alveolo y difunda. ¿Se entiende? Llegue al alveolo y difunda. O sea, que el oxígeno que entró por la boca llegue al alveolo y difunda a la sangre. Imagínense una persona que entra en apnea porque se mete abajo una pileta, se muere en 3 minutos, 3, 4 minutos, si yo lo ahogo. Se muere en 3 minutos. ¿Por qué? Porque el oxígeno no está difundiendo la sangre, entonces el paciente, los tejidos sufren y se muere. Entonces, esa es la etapa B. Fíjense que es importante, que es tener una vía aérea principal permeable para que esto se cumpla. La etapa C es circulación y control de hemorragia. Las hemorragias pueden ser, recuerden que yo puedo ver que el paciente está sangrando, está chorreando sangre de alguna herida visible, o puede tener hemorragias internas en el tórax y hemorragias internas en el abdomen que yo no estoy viendo. Entonces las tengo que suponer o diagnosticar. Y eso está en la etapa C recién. En la tercera etapa yo ahí le presto atención al sangrado. ¿Sí? Que es algo que asusta y se van derecho. Uno ve a alguien sangrar, se le va derecho a taparle la herida. Y no es lo primero. Yo tengo que tener antes 2 etapas cumplidas antes de llegar a eso. Estas 3 etapas es lo que ustedes tienen que saber y lo que a mí me interesa que hagan y apliquen en los casos que les voy a pasar. ¿Sí? Las otras 2 etapas, fíjense el déficit neurológico. El déficit neurológico, a mí me entra un paciente inconsciente y a mí no me interesa inicialmente si el paciente me habla o no me habla. Si el paciente perdió la conciencia o no. A mí me interesan otras cosas antes, los signos vitales que estén estables. Y después paso al déficit neurológico que se basa en la tablilla de Glasgow. Ya lo vamos a ver.
Y por último, recién al último, yo ya hice todo esto, ya evalué, miré, etcétera, ya vamos a ver etapa por etapa. Recién ahí lo expongo al paciente y controlo el ambiente. Eso, la exposición es cortarle la ropa al paciente, ¿no? Cosa que a muchos no les gusta, pero la verdad que la exposición es fundamental para poder diagnosticar con premura, porque cuando yo corto, expongo la piel y puedo ver hematomas, puedo ver lesiones, heridas de arma de fuego, puedo ver los orificios de entrada y salida, las heridas de arma blanca, los orificios de entrada y salida, mover el paciente para revisarlo, necesito que esté la piel expuesta. Y cuando la piel está expuesta, el paciente, por supuesto, entra en hipotermia en un ambiente no controlado. Y el ambiente controlado es el shock room. El shock room yo puedo controlar el ambiente y subirle la temperatura, pero en un área de accidente no tengo control del ambiente, lo puedo hacer con mantas, etcétera, etcétera, en la medida que pueda. Por ese motivo es que las últimas 2 etapas generalmente se cumplen en el shock room. Las primeras test, el A, B y C, se puede hacer en el área del accidente y se repiten en el shock room. Pero la D y la C son difíciles de controlar en el área del accidente, pero sí en el shock room. Bueno, vamos a ir etapa por etapa ahora. Bueno, ¿cómo controlo yo la permeabilidad de la vía aérea? El primer signo de permeabilidad de vía aérea es que el paciente hable. Así que el primer gesto cuando veo que un paciente está vigil es preguntarle qué le pasó, no por chismoso, sino para que hable. Y diga qué le pasó, yo venía en moto y me caí. O que gima. Que se queje de algún dolor, eso me da la pauta de que las cuerdas vocales están vibrando. Y si las cuerdas vocales están vibrando, está significando que el aire está pasando desde la boca a la carina, porque para que las cuerdas vocales vibren, yo tengo que inflar el tórax y tirar un chorro de aire a través de ese tubo que es la tráquea, hacer vibrar las cuerdas vocales, entonces ya me da la pauta de que el paciente está. Esa es la forma más rápida de cumplir con la etapa A. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no habla, no gime, está totalmente inconsciente, que no tiene ningún gesto? Bueno, ahí yo tengo que revisar las fauces, abrirle las fauces al paciente, meterle el aspirador si es que hay sangre o restos de mugre. Por ahí los pacientes tienen restos de pasto o tienen piedra o arena porque cayeron de boca en algún lado. Tengo que limpiar la boca y tengo que evitar que la lengua se caiga, porque el paciente está en decúbito dorsal, tengo que evitar que la lengua caiga para atrás. Y ese gesto se logra poniendo este tubito que tiene esta señora acá, que se llama tubo de Mayo, que capaz que lo han visto, es un tubito en forma de C, que se coloca en la boca y se lo da vuelta en el mismo, entonces mantiene la lengua adelante y el aire entrando de ambiente a la vía aérea principal. Y si así todo, con todos estos gestos, yo veo que el paciente sigue sin, no me queda claro que esté permeable, el último gesto es colocarle un tubo endotraqueal, que es lo que tiene acá esta señora, acá en mano derecha. ¿Qué es un tubo endotraqueal? Básicamente, capaz que, no sé si han ido quirófano, pero capaz que lo han visto, es un tubito cortito de unos 25 centímetros, que se le abre la boca al paciente, se le levanta la lengua y se lo mete en la tráquea. Se canaliza la tráquea y se infla un balón, así yo puedo conectar en el extremo exterior, puedo conectar estos caños que traen oxígeno directo para meterlo en la vía aérea. Esta es la mejor forma en pacientes con vía aérea principal dudosa de estabilizarla y controlarla. Yo estoy seguro de que ahí voy a poder meter oxígeno y que va a llegar a la carina, que es lo que queremos en la etapa A, ¿no es cierto?
Es lo único que nos interesa, que el aire atmosférico o el oxígeno que yo le meto al paciente entre por la boca y llegue a la carita. Para esto hay que, si el paciente está tenso y duro, tengo que hacer algunos gestos con drogas para poder relajarlo al paciente para poder meter este tubito. No es cuestión de abrir la boca y mandarlo, hay que saber hacerlo eso. Pero lo que me interesa es que de esta etapa que les quede es esto. Primer gesto, no me importa cómo viene el paciente. Primer gesto, tengo que asegurarme que la vía aérea principal está permeable. Primer gesto, le pregunto al paciente cómo está. Me duele, le va a decir el paciente, o se va a quejar. Con eso ya me quedo tranquilo y paso a la B. Enseguida paso a la B. Pero si el paciente no me habla, reviso las fauces, pongo un tubo de mallo y controlo. Veo si el saturómetro está subiendo o sigo dudando, coloco un tubo endotráqueo. Esta paciente tiene una herida de arma blanca acá, ¿ven? Esto es una herida de arma blanca, con probabilidades de lesiones de la tráquea. Cuando una herida de arma blanca es en cuello, yo tengo probabilidad de lesiones en los paquetes vasculonerviosos laterales del cuello o en la tráquea. Si esta herida sopla, significa que está herida la tráquea y yo tengo que estabilizar esa tráquea sí o sí. Y es la etapa A. Tengo que estabilizarla. Le pongo un tubo endotraqueal y ya el paciente empieza a respirar. Bien, a ver, voy a cambiar la diapositiva. Bueno, vamos a la etapa B. Vamos a la etapa B. Como dijimos, en la etapa B, el paciente, yo me tengo que asegurar de que al paciente está ventilando. ¿Qué significa ventilar? Que el oxígeno atmosférico o el que yo le puse a través de un tubo endotraqueal llegue al alvéolo, difunda, llegue por todos los bronquios a los alvéolos de todo el pulmón y difunda la sangre. De esa manera, yo esto lo logro saturando al paciente, o sea, poniendo un saturómetro y viendo cómo está saturando esa sangre y lo voy monitorizando de esa manera. Hay muchas patologías agudas que pueden alterarme la ventilación del paciente y una de las causas más frecuentes de muerte en el shock room, cuando yo no advierto una patología torácica que me esté entorpeciendo la ventilación. Esta placa es una placa que no la deberían ver nunca, porque este es un paciente que tuvo un neumotor hipertensivo. Si el neumotor hipertensivo es una emergencia en el shock room que se diagnostica clínicamente, no con una placa. Si le sacaron la placa significa que han perdido el tiempo y este paciente se muere. ¿Cómo me doy cuenta que es un hipertensivo? Porque fíjense, comparen los dos campos pulmonares, el campo pulmonar izquierdo está mucho al doble que el derecho, y todo el mediastino está desviado hacia la derecha, significa que acá hay presión positiva. Y todo el pulmón está atelectasiado. Recuerden que cuando el pulmón se cae, le llamamos cuando se cae, cuando el pulmón tiene el impedimento de expandirse, ya sea por neumotórax o hemotórax o derrame pleural, eso me genera alteraciones en la ventilación, que es lo que yo no quiero que le pase a mi paciente. Quiero que ventile bien, quiero que le lleguen bien. Ya vamos a ver las maniobras para poder escuchar. La maniobra básica para poder entender si ventila el paciente es viendo el saturómetro y auscultándolo. Yo lo voy auscultando al paciente, mientras lo están auscultando le están sacando una placa de tórax al paciente. Y lo voy auscultando permanentemente, más si yo estoy dudando de que tenga fracturas costales o tuviera una herida no blanca o de fuego en el tórax, lo más probable es que ese paciente esté alterándome la ventilación. Hasta que yo no lo tenga diagnosticada y resuelta esta etapa, no paso a la C. Diagnosticada y resuelta. O sea, este paciente tendríamos que haberle resuelto este problema antes de pasar a la C.
No de decir, oh, mira, tiene un hipertensivo, bueno, sigamos para adelante. No, 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 hay que resolverlo rápido, si no se muere. ¿Okay? Bueno, estos son casos. Acá es una herida de arma de fuego con orificio de entrada y de salida. Lo he puesto porque es una de las causas de hemotórax. Las heridas de arma de fuego y blanca en tórax generan acúmulo de sangre en la pleura y por ende impedimento de expansión pulmonar y me alteran la ventilación, que es lo que yo no quiero que suceda. Esta es una placa de un paciente con contusión pulmonar. Acá tiene un derrame, comparando siempre con el campo contralateral, acá tiene un pequeño derrame que probablemente sea sangre, y ese refuerzo de la trama bronquial habla de que el paciente está contuso. ¿Qué significa? Que los pulmones se han aplastado. Esto le ha pasado por encima, y los pulmones han sido aplastados y se han roto todos los alvéolos, han explotado algunos alvéolos y se han llenado de sangre. Eso es contusión pulmonar y también me altera la etapa de ventilación. Todo eso lo tengo que diagnosticar y tratar de solucionarlo. La forma más rápida de evitar, de solucionar los trastornos de expansión pulmonar, sea la causa que fuera, es un avenamiento pleural que le llamamos, o un tubo endotorácico. Y bueno, este tubo está bien puesto, anoten, pregunta de examen, el tubo se pone a la altura de la línea axilar media, cuarto o quinto espacio intercostal. ¿Por qué se pone acá? Se pone acá porque se evita los músculos voluminosos del tórax, el pectoral mayor y el dorsal ancho, que están ahí. Justamente acá se cruzan y me queda el cerrato. Este hombre es medio gordito, no se ve con claridad, pero me queda el cerrato, que es un plano muscular para yo acceder con rapidez al plano torácico. Esto lo hace el cirujano, algunos emergentólogos que no son cirujanos también lo saben hacer, y es fundamental que lo sepan hacer. En la medida que ustedes puedan colocar un tubo pleural, sería muy ventajoso para los futuros pacientes que vayan a atender. Bueno, entonces ya volvemos para la estación A. Ya vimos que el paciente habla, ya vimos que la vía aérea principal está controlada, el aire entra. Revisé los pulmones, encontré un hemotórax, neumotórax o lo que fuera, le puse un tubo pleural, me aseguré de que el paciente ventila. Veo que el saturómetro cambió, el paciente empezó a levantar, el oxígeno está difundiendo para todos los tejidos, y ahí me pongo en la etapa C. Recién paso a la etapa C. Control de hemorragias. Como ya hemos hablado, las hemorragias pueden ser externas, donde yo veo que hay una herida que está sangrando profusamente, puede ser el cuero cabelludo, puede ser en los miembros inferiores, miembros superiores. Y ahí sí nos vamos a lo que nos hubiera gustado hacer apenas entró el paciente, que es irnos a la herida ahí a ponerle un apósito y vendaje. Recuerden que la mejor forma de evitar un sangrado es la presión. Así que se le pone un buen vendaje, una buena cantidad de apósitos y un buen estricado, una buena presión para que la sangre no emane con gran cantidad y el paciente ponga en marcha su cascada de coagulación y ayude a cerrar esa brecha que se abrió. El problema de la etapa C son las hemorragias internas, como pueden ser los traumatismos de abdomen cerrado, donde yo veo que el paciente hemodinámicamente no está, ya le tapé todas las heridas que vi y el paciente no está respondiendo, ya empiezo a sospechar de que el paciente puede tener una lesión de abdomen cerrada y está juntando sangre ahí y por ese motivo se me está chocando. Entonces, en esta etapa no solamente se cubren las heridas que yo veo a simple vista, recuerden que el paciente ya se supone que ya lo han expuesto, ¿no? O por lo menos en las partes que se ven a simple vista, y a partir de ahí empiezo a sospechar las hemorragias internas, que pueden ser del tórax y pueden ser del abdomen.
Yo en la etapa B ya solucioné una hemorragia interna que puede ser el hemotórax. Entonces acá me queda, si el tórax lo tengo salvado, lo que sería la pleura, ¿no? Porque puedo tener hemorragias de mediastinales, puedo tener hemorragias de cuello, y no solamente del abdomen. Y estar juntando ahí y hemodinámicamente el paciente no está respondiendo, lo tengo que sospechar y hacer algunos gestos. ¿Cuáles son los primeros gestos? Primero palpar el paciente, si el paciente colabora, por supuesto, si el paciente está despierto y me puede colaborar, yo lo palpo al paciente y le pregunto si le duele. Recuerde que la sangre en el peritoneo irrita y duele. Así que si yo tengo un abdomen agudo en un paciente que me cuentan que se ha pegado la panza contra, qué sé yo, se cayó de 3 metros y cayó sobre una pelota de fútbol, puedo sospechar que el paciente puede tener una lesión interna si lo palpo y el paciente le duele. O una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca. Si yo tengo el orificio en el abdomen, lo palpo, le duele, lo más probable es que tenga sangre. El examen complementario para esto es el famoso FAST, que ya lo vamos a ver, que es una ecografía rápida. Y ahí puedo ver, con el fin de ver líquido libre, no para ver cada órgano, sino para encontrar líquido libre. En esta etapa al paciente se le reanima con fluidos. Se le mete mucho fluido, ya vamos a ver la cantidad, y se espera respuesta. Si no responde, se le agrega más fluidos, se le va agregando volumen, sangre, hasta que se haga el diagnóstico y se trate la resolución del mismo. Recuerde que no pasamos la etapa si no solucionamos el problema diagnosticado. Estas son tomografías de pacientes con una herida de arma fuego. Recuerden que esto creo que ya lo conocen, las heridas, el metal se ve estrellado en las tomografías. Esto es una herida de arma fuego penetrante con un gran hematoma en lo que nosotros llamamos zona 2, que es retroperitoneal. Así que si tenemos una balita ahí y un hematoma acá, probablemente el paciente tenga alguna lesión. Y esto lo puede haber chocado. Si yo tengo signos shock y tengo esta imagen, puede ser. Esto es en otra etapa, ¿no? En la reanimación primaria no se hace tomografía. El paciente tiene que estar estable para hacerle una tomografía, que generalmente no sucede en el examen primario. Bueno, el déficit neurológico a través de Glasgow, esto en los pacientes que entran inconscientes. Paciente que entra consciente y ya está, mueve los brazos y le habla, me caí, se me cruzó una moto, y bueno, ya está salvado la etapa D, que es la cuarta recién. Pero si el paciente llega en inconsciencia o algún traumatismo sin casco, yo puedo sospechar el déficit neurológico que se hace a través de la tabla de Glasgow. ¿Sí? Y la exposición. Esto fue un accidente de tránsito, que la paciente estaba sin cinturón. Esto pasa cuando los pacientes no tienen cinturón. El que no tiene cinturón, bueno, ahora ya está bastante más concientizado la cosa. Esta es una foto vieja, como yo, y en esa época la gente no se concientizaba mucho con el tema del casco y el cinturón. Y todo paciente, todo individuo que sufre un accidente sin cinturón, vuela y sale a través del parabrisas o a través de la ventana lateral. Lo primero que golpea es la cabeza contra el parabrisas, hay que romper un parabrisas a cabezazos, así que ahí ya tienen una lesión. Y bueno, y después sufre, aparte de la lesión en la cabeza, porque está atravesando un material como un vidrio o una chapa, queda la caída. Vuelan por lo menos 5 metros para arriba y caen. En la caída hay fracturas de todo tipo y forma. Esta chica tenía un traumatismo craneoencefálico, por eso se le intuba. Tiene unas fracturas costales que le provocó un neumotórax, por eso se estabilizó la etapa B, y tenía fractura de la cadera, fractura de la cadera y de fémur, acá está estricado, que ya se la iba a estabilizar. La fractura de cadera se estabiliza, para que no salga. Bueno, volvemos a
a la diapositiva inicial, que es la que me interesa que les quede en la cabeza, chicos. Ya vamos con las preguntas. Alguien levantó la mano ahí. Después saco la diapositiva, hacemos un par de preguntas y nos ponemos de acuerdo. Bueno, seguimos con la revisión primaria. Bueno, terminamos la revisión primaria. Repaso, A, B, C, D y E. Salvé todas las etapas. El paciente se me estabilizó. Diagnostiqué y empiezo a reanimar. Vamos a reanimar el paciente. ¿Cómo se reanima? La reanimación se realiza en simultáneo del ABC para maximizar la sobrevida del paciente. Es esencial una reanimación agresiva y en cuanto se identifican, tratar las lesiones que amenazan la vida. Ese es el concepto principal. La reanimación tiene que ser agresiva. ¿Qué significa? Poner muchas vías y atacar el volumen como si el paciente se fuera, tuviera la lesión puesta. Si después no la tiene, no importa. La reanimación me vuelvo para atrás. Ya vamos a ver cómo. Basado esencialmente, obviamente, en el ABC. Siempre agresivo. Vamos a hacer un repasito de lo que hablé recién, esto voy rapidito. Tracción del mentón es una manera de levantar la lengua, que no es la más efectiva. Es levantando con el dedo el mentón para arriba. Esto no ayuda a la columna, así que si yo tengo dudas de la columna, no voy a traccionar el mentón, elevo la mandíbula. ¿Cómo elevo la mandíbula? Con mis dos manos tomo la rodilla de la mandíbula inferior y la levanto hacia arriba con el fin de elevar la lengua. El fin de elevar la lengua y salvar la etapa A. Si no puedo, tubo de Mayo, ya lo hablamos, el tubito ese que va en forma de C, que va en la boca. Si no, la cricotiroidectomía, o si no, la traqueostomía. El tubo endotraqueal, el tubo endotraqueal, que ya lo hablamos, y si no, las maniobras quirúrgicas, si yo no puedo, como por ejemplo, no puedo manejar esta etapa porque el paciente tiene, por ejemplo, estallada la mandíbula inferior por, qué sé yo, por un traumatismo de frente contra un poste, sin casco. Se les rompe la mandíbula superior e inferior y tengo todos los tejidos blandos a modo de tapón, junto con la sangre, tapándome la vía aérea superior. Si esto yo lo diagnostico en la etapa A, las últimas etapas son quirúrgicas, son la cricotiroidectomía y la traqueostomía. ¿Qué es? A ver si tengo una cosa. Bueno, esta es la cricotiroidectomía. Se hace entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Hay un pocito, que ustedes se tocan en este momento se tocan el cuello, el que tenga ganas de hacerlo, si no, no lo haga. Donde está la flexura del cuello, está sin extender el cuello, Pinchetti, no haga así. Sin extender el cuello, donde doble el cuello, el piso de la boca, y empieza el cuello en la piel, ahí tienen el hueso ioides. Traten de ubicar el huesito ioides, que es este que está acá en la figura. Si ustedes empiezan a seguir por la línea media, van a caer en la primera membrana, que es la membrana tiroidea. Y van a tocar esta B que se ven acá, el cartílago tiroides, la van a tocar. Si la pudieron ubicar, sigan este filo y van a caer a una pequeña fosita. Que basta, es como meter el dedo en una canaletita así. En esa fosita es donde se puede hacer la cricotiroidectomía, que es una maniobra, si la sabemos hacer, simple. Si no, pasaríamos a la traqueostomía, que va acá abajo. A la traqueostomía. Que en esa instancia hay que hacer una incisión, acá, bueno, es propio de la especialidad. Esto no tienen que saber hacerlo ustedes, tienen que saber que existe. Y si les gusta hacerlo mejor, por supuesto, con entrenamiento, ¿no es cierto? Todo de etapa A.
Vamos a la etapa B. ¿Cómo salvo la etapa B? Bueno, la intubación endotraqueal ya me salvó la vía aérea quirúrgica, ya lo hablamos recién, el avenamiento pleural, el tubo de tórax, ya lo pusimos. La punción mínima se hace en los tórax hipertensivos, donde el paciente se me está ahogando y yo todavía no tengo el tubo pleural para ponerlo, puedo hacer una punción con un trocar grueso, para poder liberar presión hasta que yo ponga el avenamiento pleural. ¿Se entiende? El avenamiento pleural es un tubo grueso. La punción puede ser un tubo fino que no me salva la situación en el área del trauma. Me puede llegar a salvar la situación, o si yo no tengo el tubo a mano en ese momento y veo que el paciente se me está ahogando, ¿sí? Bueno, aportar oxígeno a través de máscaras, si el paciente está con la vía aérea principal permeable, se le pone una máscara de oxígeno apenas ingresa, oxímetro de pulso y saturación, todo eso para poder diagnosticar y salvar la etapa B. Todo para reanimar, para levantarlo, para que no se me muera. Bueno, y el control de la hemorragia, control de hemorragia mediante presión directa, ya lo hablamos esto. La reanimación es agresiva y continúa con reposición de volumen, que no es un sustituto del control manual u operatorio de la hemorragia. ¿Qué significa esto? Que si yo veo una herida que está sangrando, y yo le sigo poniendo volumen, no sirve de nada. Yo tengo que ir a cerrar la canilla. Si yo veo una herida sangrante a primera vista, primero cierro, etapa C. La cierro con un vendaje. Si diagnostico que tiene un hemotórax, le pongo un tubo pleural. Si diagnostico que tiene un hemoperitoneo, lo opero mientras voy reponiendo, porque si no yo repongo sin cerrar la canilla, es como que sigo poniendo y no repongo nada. La reanimación, la reanimación en la etapa C se hace, esto es pregunta de examen, se administran 2 litros de Rigel lactato tibio, bueno, eso dice el ATLS, pueden pasarle cualquier volumen, el que tenga Rigel lactato es el que el ATLS sugiere. Si pueden ser tibio, mejor. ¿Por qué tibio? Tibio es una manera de controlar la hipotermia. La hipotermia hace desastres en los pacientes y siempre, generalmente, y más en esta zona, los pacientes vienen fríos, porque tienen un accidente allá en Piedra del Águila, hasta que la ambulancia llega, pasa media hora, 40 minutos, hasta que lo suben en la ambulancia, lo traen, lo van tapando con mantas. Bueno, el paciente llega en hipotermia. Entonces, cuando entra en un lugar controlado, como es el shock room, una forma de tratar la hipotermia es entibiando estos sueros, a veces se hace, a veces no, me pareció, pero yo no lo vi nunca, sí, es cierto. No lo hacen con mucha premura, y las mantas térmicas. Una vez que se les pone al paciente, hay unas mantas térmicas que pueden ayudar. Pero se ponen 2 vías, siempre se trata de tener 2 vías de acceso al vascular. Recuerden que los catéteres, los más gruesos que se puedan, catéter 14 o 16, y generalmente se buscan los miembros superiores. Una vía de cada lado, y se aporta inicialmente 2 litros y se espera respuesta. Si la respuesta no es la favorable, se continúa animando. Bueno, acá me dice un alumno que tiene clase obligatoria a las 17:30 de fármaco. Bueno, el que se tenga que retirar, retírese. Salvo que se tenga que retirar todo, hay que hacerlo hablando como loco malo. Pero ya terminamos. Falta poquito. Bueno. Volvemos a la diapositiva inicial. Vemos esto, auxiliares para la revisión primaria y reanimación, y ya terminamos. Auxiliares, ¿qué significa? ¿Qué exámenes complementarios tengo a mi disposición para poder hacer los diagnósticos y los tratamientos rápidos? O sea, revisión primaria y reanimación. Monitoreo electrocardiográfico, o sea que el paciente apenas llega, lo enchufo. Catéteres urinarios y gástricos.
¿Para qué se ponen los catéteres urinarios y gástricos? El urinario se coloca para medir diuresis. Está contraindicado en las fracturas de pelvis y en las fracturas de genitales, en las lesiones de genitales. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a lesionar la uretra. Es la única contraindicación que tiene, si no, habría que colocárselos. Y las sondas nasogástricas, el catéter gástrico, es para ver el débito. Si el débito es hemático, a mí me puede orientar hacia la lesión que tiene el paciente. Por ejemplo, una herida de arma de fuego, le pongo un catéter gástrico, y me viene sangre y yo ya puedo sospechar. Un dato más que se me suma a mi anamnesis. Monitoreo en general, tensión arterial, gasometría y frecuencia respiratoria, que se hace con un monitor, este bichito que está acá arriba, que ya está obsoleto. Hay muchos mejores. Y en la medida que se lo va enchufando al paciente, se le va haciendo placas. La más importante acá son estas tres, que en los hospitales de urgencias están sistematizados. Cualquier paciente que entra se le hace esta triple placa. Tórax, pelvis y cervical. Esta es una placa, una fractura de pelvis, fíjense que la asimetría, y esta es una placa con un derrame izquierdo, con una línea, digamos, hacia ahí, que puede sugerir un hemotórax de acuerdo a la lesión que tiene. Cuento con un FAST, que el FAST es lo que les comenté hace un rato. El FAST es una ecografía que está al alcance de la mano en todo shock room, que el único fin que tiene es hacer un paso rápido por todos los recesos torácicos y abdominales en busca de líquido libre en cavidad. El líquido libre en la cavidad abdominal no tiene que estar. Si yo hago una ecografía rápida y encuentro que hay líquido libre, más la caída de la presión, más el dolor gástrico, más la cinética del trauma, que es una herida de fuego o un rodillazo jugando fútbol, lo que fuera, puedo llegar a sospechar que la lesión es hemorrágica y me sirve. Acá fíjense que acá yo no he puesto la tomografía. Acá no va la tomografía. Y esto lo agrego, esto no se hace más, pero lo agrego como dato que le podría llegar a servir en algún lugar donde no tengo otra manera de hacerlo, que es por medio, pero bueno, esto necesita entrenamiento. Es el lavado peritoneal diagnóstico. Acá se hace una pequeña incisión en el ombligo, se entra por el ligamento umbilical, se coloca una sonda nasogástrica y se introduce 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica y después se vacía. Y ven si viene hemático. Si viene hemático, no sé si es bueno, es una manera más de hacer el diagnóstico si no tenemos otras posibilidades. Yo creo que con el FAS es suficiente. Si no tenemos un ecógrafo y tenemos la duda, podemos llegar a hacer esto, pero bueno, como una traqueostomía o una cricoidea necesita entrenamiento para hacer esto. Bueno, volvemos a la principal y acá nos quedamos. Queda para ustedes en la casa la revisión secundaria, los auxiliares de la revisión secundaria, reevaluación y monitoreo y la posreanimación, que son todos esos conceptos para que lo apliquen a los casos. Bueno, voy a dejar de compartir